Te doy la bienvenida a nuestro episodio de hoy. Tengo un invitado que para mí ha sido un maestro y un maestro en un tema que ha sido también para mí un desafío y me hace muy feliz que este hombre haya dicho sí, conversemos, porque aprender desde el cuerpo es un gran desafío y tenemos hoy aquí al maestro eh, por muchos años que me ha acompañado en procesos personales, grupales, a desafiar mi cuerpo y ese cuerpo que se transforma, que sana, que tiene también un lugar en mi vida y en los logros que tengo. Así que Rodrigo Pacheco, conocido como Rocco, bienvenido a este espacio. Qué dicha tenerte aquí. Encantado, Nora, muchísimas gracias. Te escuchaba ese contexto bonito que me hace. Y te digo también, yo creo que es bueno que la gente también escuche porque digo que sí. Y digo que sí porque sí, he visto de las veces que hemos coincidido tu compromiso y eso a mí siempre me mata. Cuando veo que la gente está comprometida con crecer, con compartir lo que va desarrollando en su interior. Eso a mí siempre me gana y aquí estoy, pero con todo lo que sé, con todo lo que tengo y disponible a que esta conversación sea rica, que sea valiosa para ti, para mí, para la gente. Así que feliz de estar acá. Mm. Gracias, gracias por aceptarme la invitación y empecemos. ¿Quién es Rocco? Rocco es un hombre chileno, muy chileno, y cuando Muy digo chileno. no tiene que ver con una cosa como patriótica, así que sea como una cosa competitiva o no sé, esté tensionando a alguna otra nacionalidad, sino que digo chileno porque soy chileno, tengo raíces chilenas, vibro con los chilenos, me encanta, por ejemplo, cuando encuentro un arte, tal vez una obra de teatro, cuando encuentro una pintura que refleje lo que nosotros somos, siempre no sé, como que me hace vibrar eso de ser chileno. Reconozco que tenemos muchas luces, que reconozco que tenemos muchísimas sombras también como país. Y me considero eso, me considero un chileno, una persona sumamente común, que viene de una familia muy normal y con un padre, una madre, con dos hermanos, uno mayor y otra menor. Soy Wow. el hijo del medio, que sé lo que significa ser hijo del medio. Que también sus señales corporales. A veces siempre dicen que los hermanos mayores tienen la atención de la mamá y las hermanas menores del papá, entonces yo tuve ese espacio como de repente de autonomía, de libertad, y no lo quiero decir como de víctima, de menos atención, pero que me permitió algo así, que es muy chico ser conservador, eh, muy sensible, y yo creo que desde ahí ya vienen estas señales que me conectan con el cuerpo. A mí me gustaba, por ejemplo, te digo una cosa bien especial, cuando en Chile en verano hace calor, Ajá. eh, tirarme en las baldosas que teníamos en la terraza de mi casa para sentir como la cosa fresquita y yo así como que me arrastraba un poquito. Entonces, desde muy chico he estado como muy sensible a lo que me pasa a mí, como desde el lado corporal. Entonces, Rocco Pacheco eso, es un buscador, curioso, creativo por esencia, me encanta hacer las cosas de manera distinta todas las veces y lo disfruto porque creo que ese es movimiento, creo que ese es vitalidad, entonces me encanta eso. También soy una cosa que me importa mucho, el amor. Lo he conocido de muchas formas, lado del desorden absoluto hasta un orden maduro. En este momento ya llevo 20 años con Paz, que es mi actual señora y con la que comparto la vida, comparto además la profesión y me siento muy feliz también de compartir lo que yo llamo como el amor exclusivo y profundo. Y también lo que significan los hijos, la familia, todas esas cosas que son parte de lo que también es Rocco Pacheco, de familiar, de tener mascota, de disfrutar de la naturaleza, de los instantes de familia. La cosa muy simple, me encantan las cosas simples. Mm. Eso soy yo, Rocco Pacheco. Ah, wow. Me encanta ver cómo vas juntando esa historia, porque yo conozco otro pedazo de ese Rocco Pacheco y imaginarme a este Rocco en medio, en la familia, ser el del medio, y cuando hiciste así como, wow, ese es Rocco expansivo, se tomó la libertad de explorar la vida desde otro lugar y desde ahí
la maestría. Yo quiero poner aquí también este roco profesional que juntó el coaching, yo no sé hace cuántos años, y descubrió en el coaching, en esa dimensión. Cuando yo me formé como coach, Rocco, hace 20 años te conocí en Chile, cuando yo me formaba en coaching, y yo ahí aprendí rápidamente el modelo de somos como seres integrales, emoción, cuerpo y lenguaje. Y Julio Laya decía, aprendemos por las tres dimensiones, por emoción, por cuerpo, o por lenguaje, podemos entrar por cualquiera de las tres. Y yo decía, ¿y eso cómo se hará? ¿Eso cómo se hará? Hasta que aparece en escena Rocco y empieza a mover el cuerpo, y vamos a mover y vamos a hacer y a desafiar el cuerpo, y yo a sentir muchas cosas desde el cuerpo, desde comodidad, incomodidad. Esto no se hace normalmente. Entonces, este Rocco que puso zoom a ese cuerpo, que habla, que se expresa, que se enferma, que se paraliza, que no logra resultados o que sí logra. Entonces, este es el Rocco que yo hoy digo, tiene mucho para enseñarnos. Así que tienes toda la palabra, todo el cuerpo para mostrarnos aquí desde este lugar cómo se integran y cómo lo ponemos al servicio nuestro y de nuestras relaciones. Uf, la pregunta es gigante y creo que me he llevado la vida en eso. Incluso hay una pregunta que yo siempre le instalo en cada vez que comienzo, cuando abro sobre todo en lo que son la formación de coaching. Yo creo que mi gran nicho ha sido la formación de coaching Ujú, acompañando a otros coaches también. ujú. Eh, lo que siempre digo es eso, mi gran pregunta, incluso la que está en el libro, es cómo existimos, cómo, y lo digo así, gerundio, cómo vamos existiendo desde el cuerpo. Porque es una pregunta abierta absolutamente, porque está asociada a responder desde lo que tú dijiste, desde las sensaciones, desde cómo esas emociones se impactan en nuestro cuerpo, o cómo lo que es el lenguaje, lo que son las creencias, lo que son los pensamientos, lo que son las imágenes más abstractas, también van a activar aspectos en mi cuerpo. Entonces, para mí eso es como el nicho central, donde yo me he mantenido totalmente atento. Siempre todas las cosas que hago voy mirándome desde qué lugar. Y no mirándome desde un lugar como enrollado, hice bien o está mal, sino que percibiendo mis sensaciones, como que en relación a las dimensiones que tú dijiste, yo siempre intento vivir la vida así. ¿Qué es lo que sentí? ¿Cómo eso que sentí me generó un campo emocional? Y cómo el campo emocional alimentó una forma de conversar. Hay veces que me pasa al revés. Hay un pensamiento que activa una emoción y que activa el cuerpo. Pero trato de que eso, de siempre darlo vuelta, de partir por la sensación. Y eso me ha sido como bien intenso, porque cuando tú dices, claro, cuando aparezco en escena, yo parto desde el cuerpo, y eso hace que la gente inevitablemente se le active también a ellos algo corporal, y algo corporal que no lo tienen bien asimilado, que no saben dónde organizarlo, porque lo que normalmente ocurre culturalmente es que la gente intenta organizarlo desde la mente. Entonces, ¿cómo este señor me viene a mover y yo lo sigo o no lo sigo? Empieza a pasar algo, pero al final el cuerpo empieza a moverse. Porque creo que también ha existido un desarrollo de que mi movimiento produzca una invitación al movimiento del otro. Eh, y eso te lo cuento como anécdota también. Tú le preguntabas también cómo es Rocco. A mí me pasó, y que además con una cosa también que por haber sus coincidencias con música colombiana. Te lo digo así, yo tenía como 4 o 5 años y en mi casa, era como todas las casas, había un tocadisco que ahora con la onda que está media retro, de vinilo, de disco de vinilo, y ahí, Sí. ¿por qué? Tengo una tía que nació en Venezuela, que trajo una serie de discos y venían 2 discos que eran de cumbia. Y en mi casa la gente en Chile no baila, ¿no? O sea, ahora sí baila porque la cosa se reventó con el reggaetón, todo el mundo baila. Pero en ese tiempo no había cultura, pero yo ponía esos discos y empezaba la música y yo bailaba. Eh,
Y para ojos de mi madre, que siempre lo va a hacer así, bailaba bien. Entonces, Muy bien, me consta. tenía 4 o 5 años. Entonces, eso empezó a ser una cosa como familiar. Entonces, como habían encuentros familiares donde venían primos, tías y toda esa cosa, había un momento que baile rock, que baile rock. Y además era medio serio, entonces como que me lo tomábamos, no era como un niño así como loco, sino que paraba y a un momento, y cuando estaba todo medio quieto, empezaba mi baile. Y con el tiempo yo me di cuenta que había algo ahí, hay un don, hay un regalo de la naturaleza, que la conexión que se me produce a mí entre la música, el movimiento, no sé si hay algo ahí sensual, hay algo de medio, no sé, juguetón, creativo, que inevitablemente las personas terminaban bailando. Entonces había algo que yo no tenía que decir, que no tenía que explicar, y que al final se fue replicando hasta el día de hoy. Eso lo voy a juntar un poquito con esa capacidad tuya de provocar en el otro el deseo de mover el cuerpo. Yo no diría imitando, sino, o sea, ¿qué me pasa a mí cuando yo veo a Rocco parado allá? Porque además no ha sido solo la formación de coaching, cuando la primera vez, sino en cuerpo y movimiento y en otros espacios, y es cómo ver a ese Rocco con esa pasión, moviendo el cuerpo de una manera tan fácil. Es como, ¡ah! Si él puede, ¿cómo llego yo a hacer eso? Y aquí en confesiones, sigamos en confesiones, la primera actividad de cuerpo que hicimos en la formación de coaching, yo empecé como, estoy enamorada de Rocco, yo me enamoré de Rocco y ahora lo pusiste como ese don para como atraer y yo era, ¿qué es lo que me enamora de Rocco? Y lo digo aquí, a mí lo que me enamoró de ti, Rocco, fue como, ¡ah! Este hombre con lo que hace invita a que mi cuerpo sienta, viva y experimente emociones, sensaciones y capacidades, porque es desde la capacidad de lo que puede mi cuerpo hacer. Entonces, desde ahí, ese don de cómo lo haces. Yo creo que la palabra que dijiste es bonita, porque el amor, claro, siempre nosotros tenemos muchos entendimientos de lo que es el amor y a veces nos enredamos por la cultura, las telenovelas y la literatura, entonces, pero yo creo que es amor, porque es una expresión de la naturaleza y la expresión de la naturaleza, cuando se produce así desde un lado tan puro, es belleza, y nos provoca emocionalmente una sensación de primero con nosotros mismos, y después con los otros. Entonces, yo creo que se generaba una cosa así como invitadora desde ese lugar y como que yo creo que cultiva también el amor propio. O sea, porque te reencuentras, porque yo creo que hay algo y existe algo todavía ahí de que es muy simple, porque no es una cosa, yo no soy un gran danzarín de coreografía, no, eso no lo tengo. Entonces, como a través de un movimiento de mano y yo muevo la mano y me encuentro conmigo mismo. Y eso siempre es un regalo, porque está siempre ahí, está a la mano y tengo que aprovecharlo. Y te cuento también otra anécdota que es en paralelo a eso, como cuando yo me formé, 30 y tantos años, yo me formé en el 94, eh, me formé en México, porque todavía no llegaban a Sudamérica en ese tiempo Rafael y Julio, que lo hacían juntos, la formación. Eh, me pasó exactamente igual que a ti. Me presentaron cuerpo, emoción y lenguaje, los 3 circulitos, y fue todo muy bonito en el lenguaje. Yo estaba asombrado, me arrasaba, me rompía la cabeza porque pensé cosas que yo nunca había pensado y miré cosas que nunca había visto. El mundo emocional también empezaba a descubrir ciertas distinciones, pero en el cuerpo sentí, wow, aquí no, creo que no se me arma, porque en ese tiempo no existía nadie que hiciera eso. Entonces, yo me acuerdo que les dije, mira, yo no tengo tantas distinciones del lado corporal, pero sí tengo esta experiencia, que yo sé que cuando bailo, la gente se siente invitada a bailar, entonces podemos provocar una conexión de integración. Y me permitieron hacer eso, y ahí nace el espacio corporal después del almuerzo. Y en ese tiempo me dieron 15 minutos. Pero fue una explosión, porque como además la gente está tan conectada, está tan llena de movimientos emocionales,
que se producía una liberación, una descarga, que además de que esta conexión de amor que era como colectiva, se descargaban todas esas cosas que estaban ahí en medio y fue muy potente. Y así nace un poco ese espacio de las horas después del almuerzo donde de la gente tenía ese lugar para aprender. Y lo que pasó en estos 30 y tantos años es que nunca más me separé de lo que son las formaciones. Y yo dije, aquí yo puedo empezar a construir estructuras de aprendizaje, metodología, y ahí nacen las disposiciones, nacen las tensiones, todo lo que usted se conoce ahora como la gran propuesta, que es cuerpo en movimiento. Entonces, Pero, o sea, yo lo conozco porque me formé. Sin embargo, muchas de las personas que nos están escuchando no se han formado o no tienen las distinciones. A mí sí me gustaría entrar un poco porque a mí me cambió la vida el conocer las distinciones y las disposiciones al movimiento y lo que me generaba. Entonces, no sé, pues en este espacio y cómo mostrarlo aquí desde ese cuerpo que me posibilita cuando estoy en resolución o en apertura. eh, Esa es tu experiencia y esa es tu super habilidad. yo mira, creo que una de las grandes cosas fue, bueno, de tantos años, en algunos, sé, será hace 20 años atrás, a mí tenía un gran choque con respecto al modelo de los 3 círculos de cuerpo emocional. Eran una especie así de 3 círculos que como si estuvieran pasando matemáticas de los conjuntos, Sí. había círculos que se intersectaban en el centro y que a mí no me decía mucho eso. Y sí me pasaba que las dimensiones son reales, o sea, para mí las emociones, el cuerpo son dimensiones de existencia que son diferenciadas. Y lo que empezó a pasar, y sobre todo haciendo cuerpo en movimiento, es que distinguía que hay una otra fuerza que debería tener otro nombre, que le podemos llamar espíritu, que le podemos llamar la gran inteligencia universal, la fuente, y yo elegí eso, la fuente, ¿ya? Y la fuente significa como una presencia eterna de fuerzas que van emergiendo, como imagínate cuando tú te encuentras con una vertiente en el campo que brota el agua, exactamente así, brota energía que cuando se junta con la materia orgánica es vida. ¿Mm? Entonces, el modelo, dije, bueno, lo primero que tiene que estar en el círculo es la fuente. Y después lo que fui haciendo, cambié la teoría de los conjuntos por una cosa así parecía un tiro al blanco, como una diana. Así que, donde en el centro está la fuente, en el círculo siguiente está la corporalidad, en el círculo siguiente, siendo hacia afuera, están las emociones, y en el círculo más externo está el lenguaje. Y que si tú te fijas, en ese orden se desarrolla la conciencia, se desarrolla la evolución. Entonces, primero somos energía que estamos en algún espacio que todavía no somos nosotros. ¿Ya? Siempre cuento esta historia, pero bueno, y en algún momento nuestros padres, en un día relativamente, me imagino, medio romántico, se juntan, hacen el amor, el padre pone esa semillita en la madre, y se produce lo que para mí es lo esencial, que es el milagro fundamental, que es absolutamente requete contra Nora y la gente que está escuchando, improbable que ocurra. O sea, puede ser que imagínate en ese día romántico se hubiera caído un lápiz, se hubiera una llamada telefónica, que hubiera ocurrido como 3 segundos después, nosotros ya no estaríamos acá. O sea, la fragilidad de esa posibilidad es casi nula. Entonces, que se produzca, que justo ese espermio con ese óvulo, en ese momento, en ese instante, se produzca esa concepción que se llama así, es milagroso. ¿Ya? Y esa concepción es la unión entre esa energía, esa fuente, y la materia, que es la biología. Y después viene una secuencia infinita de nuevos milagros, que es que de repente aparece un órgano, aparece cuerpo, aparece manito, aparece ojo, y se empieza a desarrollar algo dentro del vientre de la mamá, que es nuestra primera dimensión de existencia, que es la corporalidad. Y todo lo que ocurre ahí es un movimiento instintivo, que en un principio son muy básicos, que es acercarse a lo que es más placentero y que el cuerpo se relaja, o ponerse en guardia porque viene algo que no es tan placentero, que puede ser medio doloroso y me contrae. Y aparece el primer movimiento. Aquí estamos una cosa que es de corporal, bueno, una cosa que no he dicho. La manera de que se hace evidente el cuerpo es a través del movimiento.
O sea, el movimiento es el gran lenguaje del cuerpo, es la gran expresión del cuerpo. Y el movimiento inicial, original, es este movimiento de la contracción y la relajación. Ese es el primer movimiento. Y ese es absolutamente instintivo, es vital, es expresión de vida. Todo se expande y se contrae. Bueno, el corazón, las pupilas, cuando nosotros empezamos a recordar cosas, a veces nuestro cuerpo se relaja, cuando de repente hay un portazo, mi cuerpo se contrae. Entonces, eso es expresión de que el cuerpo está vivo. Entonces, ese es el primer movimiento. Ahora, después lo que va ocurriendo es que en la relación con el entorno aparecen otras posibilidades. Entonces, la posibilidad es el instinto. El instinto es el camino que tiene la naturaleza para seguir encontrando posibilidades de seguir evolucionando a través del instinto. Los instintos como, bueno, están arrancar, el quedarse, de repente no sé, el contraerse, el relajarse, el hundirse, de repente el enojarse, todas esas cosas, pero incluso es previo al enojo, porque el enojo es más emocional, como ponerse como en guardia para el ataque, todas esas cosas son muy instintivas. Entonces lo que miramos ahí es que existen en ese instinto dos elementos fundamentales. Uno que es una dirección de movimiento y el otro que tiene que ver con una cierta intensidad. Entonces, la dirección es lo que empieza a hacer las disposiciones. Entonces, cuatro grandes direcciones. Una es hacia adelante, otra es hacia atrás, otra es hacia abajo y otra es hacia arriba. Existen, por supuesto, miles de matices que son como la integración de esto. ¿Ya? Puedo ir hacia adelante y hacia arriba, puedo ir hacia abajo y hacia atrás, hacia abajo y hacia adelante, y eso va dando como las grandes riquezas y posibilidades de movimiento. Pero todo eso es muy instintivo. Entonces, lo que nosotros proponemos en el modelo de exposiciones es poner nuestro primer mapa de tomar conciencia de cuáles son nuestros patrones instintivos de existencia. Ok. Lo dijiste ahora y es cómo vamos existiendo desde el cuerpo. Y con la imagen del tiro al blanco, separando las tres dimensiones, me encanta esa imagen, es el cuerpo es primero. Yo he dicho mucho, el cuerpo lo sabe primero. Entonces hay una historia desde el cuerpo, desde la posibilidad que está ahí, después viene la emoción y aparece el lenguaje. Y desde ahí nos relacionamos desde ese lugar. Hacerlo consciente, o sea, darme cuenta que aquí estoy en expansión o en contracción, o eso que estás diciendo a mí me genera algo en el cuerpo. Hacerlo consciente me permite también transformarlo. Absolutamente, porque lo que pasa es que después viene algo que ojalá que no se haga como más compleja la conversación, que el cuerpo reacciona a dos grandes señales. Pueden haber más, pero yo creo que son dos grandes. Una es del cuerpo en relación al entorno. Por ejemplo, tú estás en una casa que está en el campo, entonces, por ejemplo, sales al campo y sientes frío. Entonces, ¿qué pasa con tu cuerpo? Se contrae un poquito, se abriga, quizás se va un poquito hacia atrás y hay una respuesta inmediata que es con respecto al entorno. Esa misma Norita puede decir, al salir a la naturaleza, estar con un pensamiento diciendo, estoy preocupada porque el mundo está pasando tantas cosas. Entonces empiezo a desarrollar una creencia de que el mundo está siendo peligroso. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Reacciona exactamente igual a la temperatura frío que a la creencia. Ok, se contrae de la misma manera. De la misma manera. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la temperatura fría de la naturaleza va cambiando, porque yo después me meto adentro de la casa, que está más calentito, después voy saliendo, entonces la relación con el entorno es inmediata. En cambio la creencia se queda. Y cuando la creencia se queda, el cuerpo empieza a construir patrones de existencia. Entonces, el cuerpo empieza a vivir de tal manera que se instala un instinto de que el mundo es peligroso. Entonces ando para todos lados, que la chaqueta, que la acá, que me quita, y que si no me esto, y si no me resulta, porque el mundo es peligroso. Y eso empieza a influir. O puedo pensar, como muchas veces le ocurre al internet, da lo mismo, el mundo que sea como sea, hay un relajo.
Y esa creencia va a hacer que el cuerpo esté súper distendido y permanezca distendido. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos los coaches corporales? Fundamentalmente el cuerpo asociado a las creencias. Eh, porque cambiando las creencias hay una posibilidad de que cambie el cuerpo. Cambiando el cuerpo tenemos una posibilidad de que cambien las creencias. Wow. Me quedé aquí imaginándome ese cuerpo y el mismo ejemplo, el cuerpo que ha instalado la creencia de que el mundo es peligroso y la ha instalado pequeño, incluso desde el vientre materno, por cualquier cosa, bueno, toda la historia que hay grabada en el cuerpo. Yo me imagino a ese ser humano llegando a trabajar, a una relación en pareja, a una relación con sus hijos. ¿Cómo es ese? No sé si es muy etérea la pregunta, pero esas dos maneras de relacionarse de este cuerpo que es, ay, pues que el mundo acabe, todo puede pasar, contra el otro, desde el proceso de aprendizaje desde el cuerpo, donde es desde el bienestar y donde no me genera bienestar, y ahí viene el coaching corporal a transformar. Exactamente. El coaching corporal lo que va a hacer siempre es, y lo hacemos de una cosa sumamente respetuosa, es que la gente ojalá, o que las personas, que los coaches, vayan trascendiendo esas creencias, que vayan pudiendo como incluso que los límites de esa creencia se hagan muchísimo más permeables, porque hay veces que las creencias están súper instaladas, entonces quizá en vez de ser que el mundo es súper peligroso, puedo cambiar una creencia, tengo que ser cauto en la relación con el mundo, que es diferente, ya te hace que el cuerpo no esté con una tensión exagerada, sino que es como, cuando llegue el momento me voy a poner alerta, pero en otro momento puedo disfrutar. Ok. ¿Mm? Hay muchas otras creencias, son tremendas, o sea, me las van a pagar, el mundo me las va a pagar, porque no, tantas cosas, por ejemplo, ahora que hay tanta violencia, hay mucho de eso como que el mundo es injusto, entonces me las van a... Y eso hace que yo cree un cuerpo que al final se hace patrón y ante cualquier situación responda desde el lugar que conozco. ¿Mm? Y ahora el coaching corporal tiene eso, de que lo que va haciendo es que, aparte de modificar la creencia, que puede ser como cualquier coaching, a través de prácticas corporales que pueden estar asociadas a la danza o a ciertos movimientos, a lo que nosotros llamamos repatronizar el cuerpo. ¿Qué es eso? Repatronizar el cuerpo es que, por ejemplo, si hacemos la danza que tiene que ver con la resolución, yo siempre invito a hacer tal, con la estabilidad, con la flexibilidad, con la apertura, y para la gente que no sepa y que nunca haya hecho, nosotros la manera que tenemos de trabajar las disposiciones es a través de ciertas danzas, ciertos movimientos. Si yo practico la danza con forma colectiva, mi cuerpo empieza a configurarse de una manera más plástica, ya no tan rígida, y no solamente cambiando la creencia, sino que empiezo a darle mayor posibilidad. Es como mi cuerpo se hace más suelto, más flexible, más expandido, más libre. Es exactamente igual como con el lenguaje. Si yo empiezo a leer más literatura, empiezo a explorar, mi mente se empieza a ampliar, se hace mucho más ágil, tiene más recursos de asociación. El cuerpo le pasa lo mismo. Si yo estoy todo el día sentado, mis recursos comunicacionales del cuerpo se van a ir enquilosando. Pero si yo salto, corro, bailo, abrazo o me dejo abrazar, mis recursos relacionales desde el cuerpo van a ser muchísimo más amplios. Y puede ser que alguna vez yo sí haya creído que el mundo es peligroso y lo tenga ahí como una memoria corporal, pero van a aparecer otros. Es decir, si estoy con esta persona que amo y quiero, ¿es necesario que esté pensando que el mundo es peligroso? Si ya estamos acá y yo le di permiso para que me abrazara y él me dio permiso o ella me dio permiso para que yo lo abrazara y estamos dando un abrazo, ¿para qué tengo que estar manteniendo esa creencia que en este contexto no me sirve? Entonces, es tener esos recursos, tener eso como recursos de existencia. Rocco, yo me acuerdo cuando vi por primera vez este modelo y por mi historia de vida, mi orientación desde el cuerpo iba más hacia la resolución, a lograr resultados, alcanzar, a ser rápida, veloz, y el cuerpo mío en ese momento está más disponible hacia adelante. Y yo decía, no, 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 es que hacia atrás, no, 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 es que es muy despacio, es que
Y lo que he ido aprendiendo, pues en esta experiencia y además en este trabajo que yo hago, es cuándo necesita mi cuerpo estar disponible hacia adelante y cómo el estar hacia atrás, en apertura, en escucha, en recibir, en acoger, en eso que dices, en abrazar, también está disponible en mí. Y cómo voy jugando con arriba, abajo, cuando necesito ser más flexible, cuando necesito más la estabilidad para controlar, ordenar, establecer, estandarizar y cómo ir jugando desde ahí con este movimiento y con este cuerpo que me acompaña en, en, en los distintos espacios. Sin embargo, y aquí va como, o sea, se puede aprender y les juro que se puede aprender porque yo lo he aprendido y me queda obvio mucho por aprender, pero ¿cómo es en lo cotidiano cuando me dispara, ahorita lo dijiste, el entorno? Entonces yo salgo aquí al campo, pero en vez de encontrar el paisaje, veo una persona afuera o un carro frente a mí o un par de perros peleando. eh, el automático del cuerpo va a ser distinto y mi acción, cuánto queda marcada también ahí en el miedo o en la preocupación o en esas creencias que ya tenía. Bueno, en cuanto a la reacción, a la respuesta que estás diciendo con esos ejemplos, yo siempre siento, eso eh, es como la naturaleza que se expresa libremente, entonces eso hay que dejarlo, eso manténlo, y eso va a durar muy poquito. Va a durar muy poquito, porque la reacción dura muy poquito, dura, no sé, 10 segundos, la sensación de, en relación a eso, va a durar pum, y después empieza inmediatamente el cuerpo a buscar otros canales. Ese es como el cuerpo es muy inteligente en eso, va a buscar otros canales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que inmediatamente se mete a la mente y dice, no sueltes todavía, no, si puede venir otro peligro, puede venir otro. Entonces ahí el cuerpo se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre propongo en esto? Es mantener como desarrollar como esa inteligencia como adaptativa, o sea, ser muy consciente de lo que me pasa. Ok, ¿Qué es lo que me pasa? Si me da una rabieta, ok, tengo yo la rabieta. Después, con lo que esto se va desarrollando, ¿eh? Como una práctica porque tú dices como meterlo en lo cotidiano. En lo cotidiano, todos los días te va a pasar hoy día y le va a pasar a la gente que está escuchando hoy día 500 veces más. Que te pasó algo, legítima. Después haz una pequeña pausa a través de la respiración. Yo siempre digo que la respiración ayuda mucho. Primero la exhalación, ¿sabes? Porque la exhalación descarga aquello que legitimaste, la rabieta o la tristeza o el susto. Uf, y a respirar, que incluso hasta las abuelitas decían, cuenta hasta 10, respire. sí, Entonces, sí. esa respiración es muy potente porque legitima tu reacción inicial, pero te da la opción para decir qué quieres elegir, o sea, qué es elegir. Puedes elegir tal vez, no sé, tú hablabas del ejemplo de siempre iba para adelante, voy adelante con esta misma intensidad o voy para adelante pero un poquito menos, como con menos intensidad. Entonces puedo elegir. ¿Eh? Y después que elegí, ya me la juego. O sea, ya me elegí, juego me voy con todo y me pongo con mucha presencia en aquello que elegí. Eh, Me gusta, me gusta. Entonces, o sea, o sea, llega lo que pase, el jefe que viene y me tensiono porque me va a pedir algo o algo que no esperaba. Entonces, es vivir esa lo sensación. legitimo la Todo. atención. Legitimo la atención, es el respeto a la autoridad, y me quedé paralizada, ya, legitimo eso. Después hago la respiración, que no me voy a tomar más de 10 segundos. A veces, si es más intenso, me puedo ir un ratito al baño, son un par de minutos, pero de ahí, y elijo ya. Me comprometo con esta cosa que es así como que me da miedo y lo que siempre hago, o digo, tal vez voy a pisar bien fuerte con el piso, me voy a parar y voy a escuchar. Y voy a escuchar con apertura. Entonces, elegí eso y ahí me voy con todo. Me comprometo a escuchar con apertura. O sea, fórmula mágica. Yo creo que sí, y llevarla a la práctica, obvio, es un proceso, un camino, pero no peleo con la reacción, no peleo con lo que siento, me ocupo desde la respiración, que es poner conciencia en el cuerpo
y elegir el camino. Eso suena, como digo yo, fácil, como fórmula mágica. Obvio, se necesita un proceso y por eso están los coach, el coaching corporal acompañando desde el cuerpo. Y lo central ahí es como, por eso te decía como comprometerse, es como estar siempre presente, estar muy presente con lo que elegí. Porque si no estoy con eso, voy a estar medio ausente, debería haber dicho acá, me debería callar, estoy como más en la mente. Entonces, por eso ese ratito de la respiración, de estar ahí como me tomo, me reconozco en lo que vengo, pero no sé si quiero jugar el mismo juego de siempre. Entonces veo la opción de quitarle un poquito de acá, que el hombro un poquito más para atrás, no sé, cualquier cosa que tú sientas que te va a poner en un lugar diferente y después ahí en total presencia con eso. Y después quizás en 5 minutos puedo hacer el ejercicio de nuevo. No sé si tienes un ejemplo de toda esta historia y todo este aprendizaje tuyo que nos quieras regalar en este momento, em, como ese cuerpo que se transforma y sana a través de un proceso consciente de trabajo en el cuerpo o de coaching corporal o de conciencia de transformar el cuerpo. ¿Se te viene algún caso? Todos los del mundo, porque está en cada rato y yo a veces como que siempre tengo la tendencia a veces de ponerme de ejemplo. Hay mucha gente que dice, no sé, puede ser como muy autorreferente, pero la verdad que no lo hago desde ese lugar. Yo creo que todas las cosas que intento poner en los espacios de aprendizaje, al ponerme yo primero, es como decir, a mí me está pasando y desde este lugar te quiero invitar, que a ti también te puede pasar. Ujú. Entonces, eh, para mí existen cuatro grandes, quizá lo hemos conversado otras veces, Norita, cuatro grandes que están entre medio de las disposiciones. Son cuatro grandes instintos que están porque las disposiciones cuando están en su pureza, realmente son bien generativas. O sea, cuando aparecen en esa presencia que yo me elegí y estoy en coordinación con otros, siempre van aportando algo que puede ser como virtuoso. Pero hay otras que no, que están como entre medio, que es una combinación, un poquito de resolución, un poquito de flexibilidad, pero no están tan bien integradas, sino que están más en el espacio propio. Están estas fuerzas que son instintivas. Y son la evasión, el huir, Ujú, el abandonar, ujú, rendirse y el oponerse. Si tú te fijas, están asociadas también a ciertas fuerzas emocionales. La evasión, como al descompromiso, como no sé, a veces exceso de entusiasmo, pero medio loquillo. El huir está asociado al miedo, el abandonar está asociado a la resignación y la tristeza, y el oponerse está asociado al resentimiento y a la rabia. Entonces, el gran camino que para mí ha sido como gran aprendizaje es lograr trascender eso. Y ahí es donde me pongo como ejemplo. Para mí una de las cosas y tiene que ver con una luz que muchas veces tiene su parte, como el otro lado de la luna, como la parte más sombra, que es mi entusiasmo. Me entusiasman muchas cosas. Me entusiasman toda la vida, esto y la curiosidad y todo eso. Y la gran sombra de eso es que a veces no termina de cerrar muchos aspectos que va abriendo, ujú. va evadiendo, los va dilatando. Entonces, eso para mí es continuo y siempre me va pasando. Incluso hice un libro que tiene casi 400 páginas y fue y fue, como un gran ejercicio con respecto a eso. Porque si me pregunta a mí, yo me ponía el computador y decía, y me voy a poner a escribir, voy a mirar un poquito Google, voy a ir por acá, voy a ver algo de red social, constantemente está el canto de la sirena que te quiere sacar del camino, siempre va a estar. Entonces, yo que lo que hacía, un poco el ejercicio de ahora, es decir, esto soy yo, ¿y qué elijo? Pum. Y ahí, en esa elección, había un movimiento que es corporal, de presencia, del, de conectar con el gran camino que para mí ha sido el gran aprendizaje, que tiene que ver con una cosa quizás más karmática, que es la estabilidad. Entonces, me instalaba, me sentaba, me amarraba y me quedaba ahí hasta que las cosas se transformaban en una cosa media ahí de mucha fuerza y de ímpetu a una cosa más elegida de que me provee la estabilidad, que es, por ejemplo, un producto como un libro.
Entonces, el ejemplo es cotidiano. Y te lo digo así como ya, quizás como conclusión, este es cuando, porque todo nos pasa, exceso de entusiasmo, el gran aprendizaje ahí es eso, el habitar, el quedarse, el profundizar, el encontrar lo que más te importa cuidar. Cuando tú encuentras lo que más te importa cuidar, te va a dar esa raíz para trascender ese exceso de evasión. Cuando lo que te toma es el huir, tu gran aprendizaje va a ser la confianza. Eh, y la confianza es hacer con el otro sin estar preguntando ni controlando nada, sino que es eligiendo al otro y dejar que el otro vaya haciendo lo que corresponde. El gran aprendizaje de el abandonarse es la gratitud, la celebración de lo simple, el aprendizaje, el comprometerse con el aprendizaje. Y el gran aprendizaje de la gente que es más rabiosa, que se opone, es la humildad y hacer un gran curso de bajar la cabeza y pedir perdón. Qué belleza. Wow, qué regalo esta conclusión, como lo pusiste, porque es, todos pasamos por todas en distintos campos y cómo aprender cada uno de estos espacios. Tengo dos preguntas y es, yo sé que un tiempo como este para conversar de tantos temas se queda corto. Viviendo en Gerundio, que me lo estoy leyendo, no puedo decir que ya lo terminé de leer, pero aquí encontramos para coach o para no coach esta teoría, esta información. Yo lo veo lleno de ejemplos de lo cotidiano, en lo que voy. Esto lo podemos encontrar aquí, viviendo en Gerundio. La forma que está para acceder a él está en Amazon, ahí está. Y es la mejor manera porque el tema, todo lo que es de editorial, de librería, a veces es un poquito más complejo. Siempre hay que sacar un montón de cosas para hacerlo en todos los países. Entonces, aquí en Chile no encuentro librería, pero sé que en otros lados, a través del Amazon. Y ahí la gran invitación para mí es como la invitación de vida, que es lo que, para qué está diseñado el cuerpo. El cuerpo de esta dimensión está diseñado para estar tranquilo. Mm. Yo a veces tengo ciertos debates con la gente que dice, y me encanta que lo hagan, porque yo quiero que hay una bonita intención, de buscar la felicidad. Y yo creo que el cuerpo, por lo menos para la imagen de felicidad, que todos nos venden en los, no sé, las propagandas de los viajes, que no, sí, que la palmera, que el jugo, El relax. entonces esas cosas, como que la felicidad, el cuerpo no está diseñado para sostener eso, pero sí está diseñado para sostener la tranquilidad. Incluso el sistema nervioso va buscando eso, va buscando ese balance, y lo hace solito, no porque yo lo controle mentalmente, la naturaleza lo sabe hacer. Y como también creo que otra cosa que aparece bastante ahí, hay muchas preguntas. Creo que la pregunta, ojalá muchísimas preguntas, si las que los vivan desde este orden. Es una gran recurrencia para partir de eso. ¿Qué es lo que me hace sentir? ¿Qué emociones me abre? ¿Y qué reflexiones tengo? Ese es como el gran propósito de poner tantas preguntas. Porque no hay de aprender en el cuerpo que es a través de la recurrencia. Entonces es un ejercicio de gran recurrencia. Y hay una generosidad en compartir estas preguntas porque las preguntas del primer capítulo puede que las pasaste muy rápido. Vamos a estas más despacio. Y es invitar este libro o lo que voy ahí es cómo invita a eso que acabaste de decir. ¿Qué me pasa en el cuerpo? ¿Qué emoción me genera eso? ¿Y qué creencia o qué idea tengo? Entonces me pone de primero el cuerpo, que creo que es lo que deberíamos hacer en los espacios, poner primero el cuerpo, porque a veces yo digo, el cuerpo no me acompaña a eso, y es como invitarlo desde esta tranquilidad a ponerse de primero y a generar los otros espacios. Entonces eso es lo primero, invito, hasta el libro Viviendo en Gerundio. Y lo segundo, para quienes nos están escuchando, hay un video tuyo, Rocco, que está en YouTube disponible, abierto,
que muestra el modelo de las disposiciones corporales. Lo voy a dejar aquí también para que lo miren, para que empiecen a ver las luces y las sombras de cada una de las disposiciones. Hablaste de las danzas y las danzas no es solo la superdanza, sino cómo pongo o cómo le enseño al cuerpo lo que necesito con cada una de esas disposiciones. Creo que ese es otro regalo que también nos has Qué bueno. dado y verte en acción viviendo cada una de las disposiciones para que la pongamos. También lo dejo aquí. Mm. Eh, recomendación, sugerencia que nos harías a todos estos mortales que hemos tenido el cuerpo tan olvidado. Sí, yo creo que ese olvido tiene que ver con una cosa más cultural. Por muchos años, más de 5 siglos, hemos puesto la razón por sobre todas las cosas y creo que la razón tiene una riqueza impresionante, nos constituye como seres humanos, es lo que nos distingue dentro de la naturaleza y eso es maravilloso. Pero sin embargo hay otras dimensiones que son bastante más antiguas, como las emociones, y muchísimo más antigua que es como la corporalidad, como materia. Y la corporalidad lo que tiene es que está más cerca de lo esencial, es nuestra naturaleza humana. Entonces, y la naturaleza sabe muchísimo más de lo que nuestra capacidad de intelecto pueda ir construyendo. Entonces, escuchemos más esa naturaleza, sepamos lo que nos quiere decir, démonos tiempo para percibir, no sé, el dolorcito en el hombro, por qué se produjo, el dolorcito porque el corazón está estrecho, por qué no sé, me transpiran las manos. Hay algo ahí que la naturaleza quiere decir, que busca y que se merece su espacio, su momento. Entonces, principalmente esas cosas, yo feliz de poder compartir esto, te agradezco mucho, Nora, esta oportunidad. Yo soy un tipo que vuela con estos temas, he llevado muchos años en eso y siempre digo que soy afortunado por eso. Hay un último capítulo en el libro, porque como ustedes sabrán, el libro me costó, a mí fue parte de un hijo. eh, Amarrado a la silla. Claro, no tengo la experiencia, entonces fue algo pero muy rico, fue un ejercicio maravilloso y siempre como que sentía que, ¿dónde está mi ser más lúdico? Desde el lado del lenguaje y el capítulo 9 está dedicado a eso, hay una cosa eh, que hay frases, me dediqué a hacer frases con respecto al amor, con respecto a la muerte, eh, no sé, yo valoro mucho el juego que uno puede ir haciendo al ordenar las palabras de tal manera que aparezca una frase que sea como conectada con el sentir, conectada con el mundo emocional y también con lo que el lenguaje puede decir. Entonces, hay bonitas frases ahí, muchas, que quizás les puedan servir y les puedan abrir aprendizaje. Bueno, creo que la invitación es clara. ¿Dónde te encontramos, Rocco, si te necesitamos? Aquí, vengan acá a mi casa. Redes sociales, un correo, ¿qué quieres dejarnos aquí para otros? O con esto que está aquí. No sé si te lo mando por Me lo escrito o... mandas y lo dejamos puesto aquí. Perfecto. Rocco, un honor, una dicha, un placer. Vuelves y me conectas con ese cuerpo que puede aprender y que lo sabe incluso. Me encanta eso de volver a ese cuerpo que sabe que la tranquilidad es su esencia y que podemos llegar ahí, que hay un camino y que lo podemos hacer y que tenemos maestros como tú regalándonos todo este conocimiento. Así que gracias infinitas por regalarnos este espacio. A ti, para mí fue un momento, no sé, también de conectar con algo que ha sido tan importante en mi historia, que con Colombia. Creo que yo he recibido muchísimo de Colombia, gente maravillosa, y por sobre todo siempre voy a agradecer a la música colombiana. Qué bueno, qué bueno. De todas maneras, porque ahí han existido muchas inspiraciones, así que este momento también para mí tiene que ver con eso, con conectar con muchas cosas importantes para mí. Así que un abrazo grande, saludo a toda la gente que está escuchando y ojalá podamos coincidir de alguna manera. Gracias, gracias, que así sea.